Esta presentación corresponde al desarrollo de la fase 4 del curso de virología dentro de la especialización en biotecnología agraria. Consiste en un póster científico desarrollado a partir del artículo de revisión Ingeniería genética vegetal para resistencia viral y vectores virales en genética reversa. Este artículo es desarrollado por Giovanni Chávez Bedoya y Luz Ortiz Roja. La importancia de la ingeniería genética vegetal radica en todo lo que está relacionado con el silenciamiento genético, y esto es lo que trataremos dentro del artículo. Como lo indican los autores, se va a explicar la forma como actúa el silenciamiento genético mediado por ácido ribonucleico y las posibles aplicaciones que puede tener en el estudio de estrategias de control viral en sistemas vegetales. Esta imagen nos representa el primer ejemplo citado en literatura, la cual corresponde a Petunia híbrida, en el que la sobreexpresión del gen o de la enzima CHSA originó la producción de flores blancas o con sectores blancos en petunias transformadas. Debido a que la producción del pigmento se inhibió por la enzima y se realiza un paso esencial en la biosíntesis de antocianinas responsable de dicha coloración. La ingeniería genética como estrategia para generar resistencias a virus en las plantas. Las enfermedades virales en las plantas tienen gran importancia y radica principalmente en las pérdidas económicas que se presentan en los cultivos y a su vez las pérdidas en productividad y calidad de las mismas. Un mecanismo natural descubierto en las plantas, un mecanismo natural de defensa, eh, el cual es denominado como protección cruzada, fue reportado como primera vez hacia los años 20. Este consiste en que la planta ha sido inoculada por una cepa viral no tan severa, la cual puede protegerse, y a partir de esta infección puede protegerse posteriormente en un ataque más agresivo, lo cual puede llegar a una planta que, si bien está infectada, no afecta su productividad. El conocimiento de estos mecanismos moleculares, junto a la primera indicación que veíamos con Petunia, fue la primera indicación de que las plantas podían ser transformadas genéticamente. Este mecanismo de respuesta de la planta fue entendido principalmente una vez que se asoció con la señal de silenciamiento que se podía difundir dentro de la planta. Es decir, esa señal podía moverse de manera sistémica por toda la planta desde su punto de origen y moverse durante la misma. A esto se le ha denominado como silenciamiento génico posttranscripcional, como mecanismo natural de defensa de las plantas. Esto es mediado por pequeñas moléculas de ARN que participan en una interacción de manera específica de secuencia para inhibir la expresión génica por medio del silenciamiento del ARN. La naturaleza misma del silenciamiento génico posttranscripcional permite además conocer la función de genes a través de la genética reversa mediante el empleo del silenciamiento inducido por virus. En este primer punto vemos ARN interferencia, conocido también como IARN. El ARN interferencia es un mecanismo de silenciamiento génico mediado por ARNs asociados pequeños y es ampliamente distribuido a través de la mayoría de las eucariotas.
El silenciamiento de ARN se ha adoptado para desarrollar plantas resistentes a los virus a través de la expresión de ARNs de doble cadena del tipo HPARN, conocido también como horquilla autocomplementarios, derivados de los ARNs asociados. En esta gráfica podemos ver la representación del modelo general de silenciamiento génico guiado por pequeños ARNs de interferencia. Aquí amplío un poco más la imagen para explicar bien el proceso. Encontramos fuentes de ARN de doble cadena y ARN de doble cadena viral. Y por acá encontramos la enzima Dicer, la cual procesa el ARN de doble cadena exógeno, es decir, el ARN viral, en pequeñas piezas de ARN interferente. Durante este proceso, una cadena de cada duplexo del ARN de doble cadena se incorpora dentro de un gran complejo ribonucleoproteico denominado complejo de silenciamiento inducido por ARN, el RIS, el cual es guiado por los pequeños ARNs interferentes asociados, reconoce y destruye los ARNs asociados virales. En este siguiente punto vemos ARNs de interferencia y vectores de silenciamiento viral. El descubrimiento del mecanismo de ARNs de interferencia viral se ha convertido en una de las principales herramientas que utiliza la ingeniería genética para desarrollar vectores con información necesaria que permita expresar alguna proteína de origen viral en plantas genéticamente modificadas, también conocida como plantas transgénicas, con el propósito de contrarrestar el ataque de plagas o enfermedades causadas por virus. En esta imagen podemos ver la transferencia del material genético por un vector viral. Vemos una célula solo con genes propios de la planta, un vector viral con gen incluido. Se presenta una transferencia del gen procedente del vector viral y se obtiene una célula con gen exógeno incluido. A continuación presento un diagrama con los pasos del silenciamiento génico como mecanismo antiviral en plantas. Hay un primer paso que se denomina iniciación, el cual se activa con la formación de ARNs de doble cadena a partir de los virus de ARN monocatenario negativos. Hay una segunda fase, un segundo paso, que es la amplificación, la cual se caracteriza por la producción de ARNs interferentes pequeños derivados del virus secundarios procedentes del ARN de doble cadena asociados. Como tercera fase encontramos la dispersión sistémica. Los ARNs interferentes pequeños derivados del virus participan en la dispersión sistémica del silenciamiento y se transporta a través de la señal y el transporte de las señales a través del floema. Un tercer punto son los virus que codifican proteínas silenciadoras del PTGS o mecanismo de silenciamiento posttranscripcional. Los virus son tanto inductores como en el blanco del silenciamiento genético posttranscripcional,
pero también no son pasivos frente a esas defensas vegetales y han evolucionado proteínas que pueden actuar como supresores de este silenciamiento genético. Un ejemplo de este proceso es el mecanismo de transmisión del potivirus en plantas a través de un vector. Acá encontramos potivirus y con el cual con ayuda de estas dos proteínas, la proteína de cápside y la proteína HCPRO, son dos genes que se unen y están involucrados en la transmisión del potivirus a través del vector. Se presenta una transformación del potivirus a través de un vector, que para este caso el vector para transmisión del potivirus es un áfido, el cual una vez entra en contacto con la planta, las infecta. Encontramos plantas sanas que son infectadas por el ataque del áfido del virus. Ya para finalizar, encontramos dentro de esta conclusión que históricamente el control de las enfermedades en las plantas ha involucrado numerosas estrategias, incluyendo el control de la población de los vectores usando insecticidas. De allí la importancia de reconocer este tema de las proteínas que conducen al silenciamiento y el uso de material vegetal propagado libre de virus también es otra de las prácticas para evitar la afectación por estas enfermedades, al igual que prácticas culturales apropiadas y el uso de cultivares resistentes. A menudo estas técnicas han sido combinadas para proporcionar una resistencia efectiva en campo. Con esto doy por finalizada la presentación. Muchas gracias.